Bernarda Ordóñez, empecemos por la parte seria y por la desagradable. Vi un comunicado suyo el 9 de marzo sobre la represión anteayer a mujeres que se manifestaron ciertamente con violencia, con indignación, con rabia, algunas con actos vandálicos como pintarrajear las paredes, especialmente en la Plaza de Santo Domingo, y otras con resistencia enérgica, porque se piensa que solamente, o sea, es aceptable que solamente los hombres cojan y pinten los escudos de los policías o les acerquen sus antorchas con fuego. Pero la represión fue desproporcionada. Hay algunas que hablan de que las golpearon con toletes, la caballería se les lanzó encima, otras fueron golpeadas, se les arrojó gas, pimienta a la cara en muchos casos, y usted ha sido la única persona del gobierno que ha protestado por eso y que ha pedido explicaciones. ¿Qué respuesta ha recibido? Carlos, Giselle, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para conversar de muchísimos temas que tienen que ver con los derechos humanos. El Gobierno Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente rector en la prevención de la violencia hacia las mujeres, ha dado pasos muy significativos y ha demostrado que las mujeres en este país son una prioridad. Lo que sucedió el 9 de marzo, el 8 de marzo y el día del 9 de marzo, a nosotros nos ha convocado y hemos pedido pues las explicaciones a la Policía Nacional de qué es lo que ha sucedido. Hemos tenido ya varias reuniones, se están analizando los hechos aislados que sucedieron durante las manifestaciones, porque, Carlos, y aquí quiero ser muy enfática, el Gobierno Nacional tiene una prioridad que son las niñas y las mujeres. Y se demuestra también con estas acciones que ha sido, por ejemplo, contar con un presupuesto de $24 millones. Así como lo manifesté, lamento muchísimo estos hechos aislados que se dieron y nosotros estamos a la expectativa de que avancen las investigaciones de los casos que corresponden y que se tiene que hacer en un contexto de un país democrático como es el Ecuador. En 24 horas, ¿no ha tenido ninguna explicación? Hemos tenido algunas conversaciones de diferente nivel, sin embargo, en estos contextos siempre se tiene que hacer una investigación, caso por caso de los hechos suscitados, como lo manifesté. Lamento que se hayan dado estas circunstancias en un día tan importante para las mujeres. Sí sabe también que hubo una serie de radicales infiltradas que querían justamente distorsionar la manifestación del tono altivo, duro, enérgico, si se quiere violento que tuvo, pero no vandálico. Sí sabe, ¿no? Que hay algunas de esas. Justamente es por eso que se necesita una investigación. ¿A qué plazo? El tiempo que sea lo más urgente para nosotros. ¿Y quién la va a hacer? La Policía Nacional. De hecho, nosotros ya hemos solicitado formalmente. O sea, son juez y parte. Ellos son los acusados de excederse y ellos mismos van a investigar. De acuerdo a los estándares y a los procedimientos se tiene que hacer así. Bernarda, ¿no le incomodó eso dentro del gobierno? ¿No la puso incómoda? Lamento mucho lo que sucedió en las diferentes ciudades del país, pero también nosotros como Gobierno Nacional tenemos siempre la apertura para conversar de todos los asuntos y sobre todo de dirigir ya con responsabilidad los asuntos públicos de este país. Vamos a lo otro. Usted ha hecho un aporte ultra rápido y ultra trascendente, y no por eso ultra superficial, de algo que le venían exigiendo al Estado, que es esta política pública de rehabilitación social. Su propuesta es 2022-2025, no solo ahora que me trajo el libro, que parece una monografía de secundaria cuando yo estudiaba en el colegio americano, sino antes, cuando vi un resumen del texto. A mí hay dos partes que me interesan, sobre todo. Uno, la parte en que usted propone dividir en ejes lo que van a hacer. Y tiene eje de salud, eje de trabajo, eje de educación, eje social de arraigo, eje de rehabilitación, eje de deporte, eje de cultura, eje de información, eje de infraestructura, eje de recursos humanos, eje de alianzas, convenios y cooperación, adolescentes en conflicto con la ley penal. Esto luce completo e integral. Pero ¿por dónde comenzar o comenzar en orden? ¿Ya? ¿Cómo debe ser? ¿Lo prioritario o lo estructural? Para que desde el principio esto tenga sentido y no parezca un ensayo teórico suyo y todos esos tecnócratas y penalistas y juristas que reunió. Justamente, Carlos, el pasado 1 de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos asumió este desafío de construir la política pública. Así lo hicimos y le presentamos al país el pasado 21. Y es una política pública que tiene un enfoque de derechos humanos, porque aquí el centro y el análisis que ya hemos tenido la oportunidad de conversar son las personas privadas de libertad. ¿Qué significa tener un enfoque de derechos humanos?
que tú buscas en esta política pública que se cumpla con el objetivo de la pena, O sea, que todo es lo la que es derechos rehabilitación. humanos es transversal. Eso, Es transversal. ese es el eje principal de todo. Exactamente, que todas las actividades y todas las acciones del directorio, que somos el eje social, va a trabajar para la rehabilitación. Antes no era así. Lastimosamente, la política pública que presentó el gobierno pasado a 4 días del cambio de mando tenía un enfoque que no garantizaba la rehabilitación de las personas privadas de Deme un libertad. ejemplo, Era un caso. bueno, para empezar, era una política pública que no tenía un diagnóstico apropiado y eso fue dicho por la Corte Constitucional. Fue hecho a la carrera. Montemos algo y dejemos esto como herencia. Exactamente, y la Corte Constitucional llamó fuertemente la atención a esa política pública y en septiembre la Corte dijo, tiene que hacerse una política O pública. sea, usted parte de una buena base que fue actualizar y tecnificar el diagnóstico. En el diagnóstico hicimos más bien todo lo contrario. Trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil en más de 60 sesiones de trabajo con diferentes actores internacionales. Esta política pública contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, solo con organizaciones sociales que trabajan derechos humanos en contexto de privación de libertad, más de 20 reuniones. Deme ejemplos para que la gente entienda de cuál es la novedad en su propuesta. La primera base es que derechos humanos transversaliza todo. Ok, ya. Y tiene cosas nuevas o distintas como que... Son 12 ejes de trabajo que tienen que ver con los derechos, empezando con la salud, la educación, el social de arraigo, que tiene que ver con la familia, con la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Perdón, me voy a sacar esto porque Sí, le molesta, claro que sí, no hay problema. escucho. ¿Y qué es lo nuevo en Lo esto? nuevo de esta política pública tiene, yo podría decir, 3 innovaciones. La primera es el enfoque, los ejes de tratamiento integral, holístico. Ningún eje está más que el otro porque la persona es una integridad. El ¿Holístico segundo, con quienes están en prisión? como les habíamos presentado en la caracterización de las personas privadas de libertad, quienes hoy en día en su mayoría se encuentran en estos centros empezaron a delinquir a los 10 años de edad. Pasaron toda su vida. De hecho, el 40% de las personas privadas de libertad nunca tuvieron una experiencia de trabajo. Es decir, ustedes se preocupan hasta de la parte espiritual. Es lo que corresponde en un verdadero sistema de rehabilitación social, porque recordemos que el fin de la pena, el fin del derecho penal es la rehabilitación Ok, lo social. holístico es una novedad. ¿Qué otra? Tiene una unidad de seguimiento, porque usted sabe que se puede escribir muchísimo en el Ajá. papel y que el papel aguanta muchísimo, pero lo más importante de esta política pública es que se ejecute. De hecho, hoy, antes de venir a esta entrevista, tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión de Pacificación y el mismo día que aprobamos la política pública tuvimos nuestra primera sesión de trabajo para implementar el eje de salud con el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo le dije eso al presidente, no sé si usted lo oyó y no me acuerdo si estaba ahí esa noche, Sí. pero que de lo primero que reclaman es dispensarios de salud, por Dios. Yo le dije, ¿sabe qué es lo más urgente? Me acuerdo que le pregunté, en la prisión, me dijo alimentos, le dije atención de salud, o sea, primero que no se mueran y segundo que coman. Ok, esa comisión había hecho hace un mes, doctora Bernarda Ordóñez, un reclamo muy enérgico respecto a que ni siquiera hay una enfermería, que si alguien está mal tiene que sacarlo hacia una clínica o un centro de salud para tener que atenderlo. ¿Es lo primero que van a atacar, centros de salud en las penitenciarías? Estamos trabajando por ejes. La salud es una de las aristas a la que le estamos dándole a prioridad justamente porque identificamos que el 2.6% de las personas privadas de libertad tienen tuberculosis, que es una enfermedad que requiere un tratamiento permanente. También, y hoy tuvimos esta sesión de trabajo con la Comisión de Pacificación, identificar los casos de las personas que se encuentran en mayores vulnerabilidades, porque el trabajo en la rehabilitación permite e incide en bajar los niveles de violencia dentro de los centros de privación de libertad. Ahora, ¿usted cree que todos los presos se pueden rehabilitar? Creo en las segundas oportunidades, pero Yo también, tampoco pero somos... ¿cree que todos los presos se pueden rehabilitar? Tenemos que trabajar para que todo se ¿Un rehabilite. violador en serio se puede rehabilitar? Necesita otro tratamiento, Ajá. desde el psicológico, el psiquiatra, el tema de seguridad O sea, también. lo primero es sacarlo de la prisión y tenerlo en otro tipo de reclusión. Eso se tendría que analizar porque también, ojo, y aquí no podemos decir que las personas que agreden sexualmente tienen algún tipo de enfermedad. De hecho, esto es un tema que se debate muchísimo desde la psicología y también desde los Yo le estudios hablé de del género. violador en serie. Y en el Ecuador han habido algunas historias feas. Monstruo de los Andes, por ejemplo. El más conocido.
Ya, ese tipo es un enfermo, o sea, ese tipo no tiene rehabilitación, ese tipo tiene tratamiento. Pero tiene derecho a una atención digna dentro de los centros de privación de libertad. De acuerdo. ¿Qué es una atención digna? En el caso de este tipo de criminales o de delincuentes. Por ejemplo, se trabajan desde los diferentes niveles. Tiene derecho a tener contacto con las otras personas privadas de libertad. Tiene derecho a una alimentación. Recordemos que el único derecho que han perdido es el de la libertad. El resto de derechos ¿Tiene derecho tienen a educación? acceso. Sí. ¿Tiene derecho a entretenimiento? Tiene derecho a ¿Tiene derecho tratamiento a médico. trabajo? Tiene derecho a acceder a... ¿Tiene derecho a cultura? Tiene derecho. ¿Tiene derecho a deporte? Efectivamente tiene derecho. Ok. Bernarda, el otro. Sí, perdón, sigue. Sí, hay algo que a veces siempre me lo pregunto, y es que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, se manejan leyes diferentes y más severas, desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte, que es algo que no se aplica acá. Y no sé qué debe esperar Ecuador también para poder déjame incluirlos. preguntarte yo primero a ti. ¿Tú eres partidaria de la cadena perpetua para un violador en serie, por ejemplo, como Claro. el caso del monstruo de los Andes? Sí, ¿Tú yo eres creo que partidaria esa de eso? gente no merece una segunda oportunidad. Ya, ok. Coméntele. Desde mi perspectiva, yo creo que las sociedades latinoamericanas del Ecuador y cualquier otra sociedad ha avanzado muchísimo en superar esto que se llamaba el ojo por ojo. Y yo creo en un sistema de justicia, creo en las penas, y no creo realmente en la pena de muerte, porque siempre puede haber error humano. No hablamos de pena de muerte. Ella dijo que es partidaria, en este caso, de la cadena perpetua para tipos que se prueben que son violadores contumaces sistemáticos en serie, no susceptibles de rehabilitación, sí de una atención digna, como usted mencionó. ¿Usted comparte que lo mejor es decir, tenerlo encerrado de por vida? Hay estudios criminológicos que te demuestran que la efectividad de una pena es de 10 a 15 años. Pasado ese tiempo, lo único que estás haciendo es tenerle a una persona recluida, pero un tratamiento de rehabilitación, de reinserción, no va a ser posible. Ok. Lo otro que yo siempre me muero de curiosidad. Recuérdeme quiénes integran el directorio, el organismo técnico del SNAI que a usted le toca presidir. ¿Quiénes integran? El directorio del organismo técnico está conformado por los ministros del eje social: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. ¿Hay alguno menor que usted? ¿Cómo? De edad. ¿Menor de edad? ¿Alguno menor que usted? No. No. ¿Ya cómo maneja una peladita un directorio así? En el directorio, primero el compromiso de cada uno de los ministros de Estado. Le hemos tomado este asunto con muchísima seriedad. El trabajo articulado nos ha permitido tener esta política pública, y creo que más allá de la edad o más allá del rol que uno pueda ostentar, está siempre la capacidad de dirigir un espacio, y creo que lo hemos hecho, lo hemos solventado y hemos venido trabajando. ¿No la de ven esta como una manera. genio inexperta? No he tenido ¿No esa siente percepción. algún rato un poquito de, no desprecio, discriminación, sino de ninguneo, de que, ay, Bernarda, por Dios, tú recién estás comenzando a vivir? Bueno, ser mujer joven en política tiene sus desafíos. No las he sentido dentro del gabinete, pero sí ya en otros espacios. Y creo que lo importante de estar en estos espacios de decisión, en estos espacios en los que se tocan temas muy sensibles como la rehabilitación social, espero que nos sirva también para que las mujeres nos atrevamos a estar en estos lugares. Doctora Bernarda Ordóñez, usted comprenderá que tengo N cantidad de inquietudes para usted, y más con las que tengo yo de la forma en que he revisado y hojeado el documento que usted propone al país. La próxima vez necesitamos dedicar todas las 2 horas al tema. ¿Cuándo puede? Las 2 horas, o sea, se queda aquí a 5 a 7, vamos compartiendo a Carol G, Ya, y en mi perfecto. caso a José José, y va evacuando preguntas. Con muchísimo A gusto. ver. De hecho, vamos a estar acá en Guayaquil Dime tú. hasta mañana. No, mañana ya no podemos, mañana es viernes.